Apreciados estudiantes, un gusto saludarlos. Vamos a hacer una pequeña socialización de la actividad evaluativa en cuanto a la preparación de su examen en la fase 2 de cálculo de varias variables. Entonces, este pequeño video es para orientar, como quien dice, la argumentación que debe utilizarse en la solución de una manera rápida y más que todo orientativa. ¿Listo? Entonces vamos a mirar el primer ejercicio, les daban una trayectoria. Recuerden que siempre las trayectorias se van a conformar por una función en la dirección y, una función en la dirección j y una función en la dirección k. ¿Listo? Entonces, lo primero que nos pedía este ítem era la gráfica en MATLAB, las cuales se las voy a compartir, ¿sí?, en un link de la descripción del video. Y posteriormente a ello nos pedían la velocidad en el instante t igual a 3. Si bien todos ustedes observan que la velocidad es la derivada de la posición, entonces tendríamos que derivar cada una de esas tres funciones, logaritmo natural, tangente inverso y la raíz para poder obtener esa velocidad. ¿Listo? La clave de las derivadas, obviamente uno las puede trabajar desde tabla. Por ejemplo, si uno busca en tabla la derivada del logaritmo de su argumento, en este caso quedaría, la derivada es 1 sobre el argumento por la interna, ¿sí? En este caso eso fue lo que apliqué aquí, 1 sobre el argumento, en este caso el argumento es t al cuadrado más 1, por la derivada del argumento. En este caso el argumento sería la derivada 2t, y eso en la dirección y. Posterior a ello pasamos y derivamos la función, en este caso arco tangente o tangente inverso. En este caso también por la tabla sabemos que la derivada es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado por la derivada del argumento. Entonces en este caso por eso fue lo que apliqué, 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. En este caso el argumento es lo que acompaña el ángulo de tangente inverso, 3t, por la derivada de 3t. Y la derivada de 3t es 3. ¿Listo? Eso fue lo que apliqué también en esa parte de ahí. Y finalmente derivo la función raíz, que es una función muy fácil, porque sabemos que toda raíz se puede expresar como potencia. En este caso quedaría t al cuadrado más 1 elevado a la 1 medio, ¿sí? Y todos sabemos que al hacer la derivada, el 1 medio, por propiedades de la regla de la potencia, baja a multiplicar. Al 1 medio le restamos 1 y de ahí multiplicamos por la derivada interna. La derivada de t a la 2 es 2t y la derivada pues de una constante 0, por eso no la coloqué aquí. Entonces en ese aspecto las derivadas son muy sencillas porque son de tabla. Inclusive pues nos pudimos dar cuenta que es más que todo con la regla de cadena, entonces ahí no debemos complicarnos. Posterior a ello hacemos operaciones, en este caso línea recta para la multiplicación de fracciones, nos queda esta función en términos de y. Lo mismo hacemos línea recta en este caso, 3 por 1 3, y abajo quedaría así en la dirección j. Y posterior a ello pues estos dos se simplificarían, t quedaría en la parte de arriba, toda potencia negativa pasa al denominador a ser positiva y la volví a convertir en raíz para que quede mejor escrita simbólicamente. ¿Listo? Pues ya se dan cuenta, posterior a ello podemos evaluar el valor de 3 en t, que me está pidiendo es la velocidad o el vector velocidad en t igual a 3, hago el respectivo reemplazo, utilizo mi calculadora y en términos decimales me quedó 0,6 en i, que es 6 décimos en la dirección i, 0.033 en j
y 0.948 en K. Entonces, como lo pudieron apreciar, en ese aspecto era encontrar ese vector era muy sencillo. Para la aceleración debemos volver a derivar. ¿Qué volvemos a derivar? Pues las funciones que ya habíamos obtenido en el paso anterior. En este caso debemos volver a derivar esta de aquí, volver a derivar esta de aquí y volver a derivar esta de aquí, ¿sí? Si se dan cuenta, las tres son cocientes, ¿sí? Aunque también las podría expresar como producto, pero las voy a trabajar desde la función cociente. Recuerden que por derivación un cociente, o sea, cuando yo derivo un cociente, yo tengo que saber la propiedad que dice que el cociente es la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo sobre el segundo al cuadrado. Entonces esa es la regla del cociente. ¿Por qué tengo que aplicarla? Porque aquí hay un cociente, 2t sobre t al cuadrado más 1. Aquí hay otro cociente y aquí hay otro cociente. Entonces tengo que ser preciso aplicando la formulita, ¿sí? En este caso, pues lo único que hago es aplicarla de manera práctica. La derivada del primero, que sería 2t, sería 2 por el segundo sin derivar, que sería este de aquí, menos el primero sin derivar, que sería 2t, por la derivada de t a la 2 más 1. La derivada de t a la 2 más 1 sería 2t. Y eso sobre el de abajo al cuadrado, ¿sí? ¿En qué dirección? Pues en la dirección y. Lo mismo sería para la siguiente. La derivada del primero sería la derivada de 3, 0, por el segundo sin derivar, que sería todo esto, menos el primero sin hacerle nada, o sea 3, sobre la derivada de 1 más 9t a la 2, que daría 18t, sobre el de abajo, es el denominador al cuadrado. Y finalmente hago lo mismo con lo siguiente. La derivada de t es 1 por el segundo sin derivar, pasaría a este tal cual, menos el primero sin derivar, que sería t, por la derivada de la raíz, que ya lo hicimos ahí arriba. La derivada de la raíz es pasarlo a potencia, bajo el 1/2, le resto 1 por la derivada interna, que en este caso sería 2t. Y hago la simplificación pues que se puede hacer sobre la raíz, o sea el denominador, al cuadrado. Entonces se dieron cuenta, apliqué la regla del cociente, es una regla que ustedes ya deben trabajarla muy bien, entonces ahí no tiene que haber ningún inconveniente a la hora de aplicar. Lo demás ya se vuelven procesos matemática básica, donde ustedes deberán simplificar haciendo ley de signos, propiedad distributiva, ¿sí? A la hora cuando ustedes ya revisen este documento, ustedes ya van a poderse dar cuenta que lo que apliqué para la simplificación es una ley de signos. ¿Listo? Entonces, ya haciendo la simplificación respectiva, me quedó esta parte de aquí, lo máximo que pude simplificar, aquí es lo máximo que pude simplificar y aquí lo dejé expresado en cuanto a simplificación para poder reemplazar el valor de 3. Ya reemplazando el valor de 3, pues obtuve esto en mi calculadora. Espero lo verifiquen mediante su estudio. Yo sé que van a realizar su estudio. De ahí hacen esta simplificación decimal y al final esto. Y ese sería el vector aceleración en t igual a 3. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de la calculadora, ¿sí? Recuerden que es bueno utilizar paréntesis. Yo espero que ustedes se ejerciten analizando estos valores y mirando si los resultados coinciden. Ya posterior a ello pedí averiguar si eran ortogonales y al hacer el producto punto entre esos dos vectores no me da 0, sino que me da 96. Recuerden que son ortogonales cuando el producto punto es 0. En ese caso no me da 0, significa que no forman un ángulo de 90 grados. Para el siguiente punto tendrían que hacer el bosquejo, ¿sí?, de la función de dos variables con el método de las trazas.
Este método de trazas es muy importante a la hora de trabajarlo, ¿sí? Habíamos dicho que es muy sencillo. Voy a tomar un marcador de color azul. Habíamos dicho que hay que tomar x0, y0 y z0, que son las tres variables que intervienen. Y en este caso, una función de dos variables se la puede escribir como z, ¿sí? F de x, y siempre será z, ¿sí? En términos de superficie. Entonces, cuando hacemos x0, o sea, cuando hacemos esta que sea 0, 0 menos 1 me da menos 1 y menos 1 al cuadrado pues me da 1 positivo y 1 por 4 me daría 4. O sea que me quedaría todo esto de y más 4. Entonces cuando x vale 0 me queda esa parte de aquí. Vamos a la siguiente parte del método de las trazas porque me permite mirar en cada plano qué figura es. ¿Sí? Entonces para la siguiente y vale 0. Entonces si esto es 0, 0 menos 2 es menos 2, menos 2 a la 2 me daría 4 positivo, que es el que está aquí, y esto pasaría igual, ¿sí? Porque solamente y es la que se vuelve 0. Y finalmente z se vuelve 0, o sea, aquí quedaría 0, y me quedaría esta expresión de aquí, que es esto de aquí, que gráficamente es un punto, utilizando obviamente la herramienta de GeoGebra que se permitió hacer en este trabajo. Esta la da GeoGebra, la gráfica la da GeoGebra y este puntico la da GeoGebra. La recomendación es que pues, al ingresar no pues nos olvidemos que esto está al cuadrado, pues y analizar muy bien lo que nosotros buscamos en el ejercicio. ¿Listo? Entonces, eso sería el método de las trazas, pero no podemos dejar solamente eso. El método de las trazas me dice que ya con eso ubique la forma de la superficie en tres dimensiones. Entonces este puntico 1,2 que me dio en GeoGebra en esta parte de aquí es la base de la superficie. Aquí está 1,2 y aquí se van a desplegar las parábolas, ¿sí? Las parábolas en las cuales ustedes trabajaron aquí al formarlas en tres dimensiones quedarían dibujadas así como aparece aquí. Inclusive puede haber otra por aquí porque el gráfico está en tres dimensiones y ahí estarían las dos parábolas que forman junto con este punto esa superficie. Esa superficie se conoce como un paraboloide, ¿sí? Es un paraboloide el cual en GeoGebra pues ustedes ingresan esta función completa en GeoGebra en la forma 3D y les va a dar este paraboloide, el cual se compone de los elementos que se hallaron en las trazas. ¿Listo? Entonces es importantísimo que lo tengan en cuenta para el parcial. Posterior a ello, aparecía un dominio, ¿sí? Era determinar el dominio, ¿sí? Y como lo habíamos visto en clase, lo que está dentro de una raíz cuadrada siempre tiene que ser mayor o igual a 0 porque si no se indetermina. Entonces, siempre que tengan raíz cuadrada el dominio tiene que ser mayor o igual a 0. Entonces, en ese caso, pues lo único que hacía era ser mayor o igual a 0 y dejar, como hay que dibujar en el plano, siempre hay que dejar de un lado los términos variables, en este caso los términos numéricos, y como una inecuación se lee de variable a número, pues lo único que hago es invertir este renglón de aquí, lo invierto, o sea, lo volteo para que quede primero las variables y de ahí los números. Pero eso, estimados estudiantes, tiene una razón de ser. Y es que geométricamente ustedes deben analizar o recordar, así como nosotros manejamos la ecuación de la circunferencia, recordémosla, x cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. Esta es parecida también a la de la elipse, que sería x al cuadrado sobre un número al cuadrado más y al cuadrado
sobre un número al cuadrado igual a 1. O sea, la recomendación es que ustedes esas cónicas siempre las tengan claras, no solo la circunferencia de la elipse, sino también la hipérbola, la parábola. Por ejemplo, acá arriba, si se dan cuenta acá arriba en el método de las trazas, la parábola es cuando una de las variables está al cuadrado. Esta es una de las cónicas también, aquí y estaría al cuadrado, x estaría al cuadrado. Cuando las dos variables están al cuadrado, la mayoría de veces es un punto. Son situaciones que uno al leer, sí, nos damos cuenta que esas son las famosísimas cónicas que uno aprende en el colegio. La parábola, la circunferencia, la elipse, la hipérbola. Entonces no se nos puede olvidar tan rápido esos términos muy importantísimos del cálculo de varias variables. Entonces, cuando ya tenían ese despeje, lo único que hacían era ingresar toda esta ecuacióncita en GeoGebra y les arrojaba la elipse, perdónenme el dibujito, es un huevito, ¿sí? Cuyo centro es 2,3. ¿De dónde sale ese 2,3 del huevito de la elipse? Es este 2 de aquí y este 3 de acá. Pasan con signos cambiados, 2 positivo, 3 positivo. Por eso el centro de la elipse es 2,3. Esa es la manera de calcular el centro de la elipse. Y GeoGebra lo que hace es pintarle, como son los menores o iguales a 1, ¿sí? Lo que hace GeoGebra es pintar todo lo que está dentro del huevito de la elipse. O sea que el dominio de esa función es este huevito con todos sus puntos interiores, el cual sería la solución. ¿Listo? Entonces es importante que en Symbaloo, en el libro guía, traten de ir a la parte de dominios de funciones de varias variables, busquen en el libro y traten de ver otros ejemplos que ustedes puedan analizar y así poder trabajar fuertemente en algunos ejercicios para su evaluación parcial. Y ya para finalizar, terminamos ya este pequeño video de 20 minuticos con las derivadas parciales. Tenían que establecer si era falso o verdadero. ¿Sí? Falso o verdadero. Entonces nos daban una función w, ¿sí? Y nos decía que calculemos la derivada parcial de x y y, o sea, es una mixta, y la derivada parcial de y x. Que me perdonan, esto no va igual, la derivada parcial de y después respecto a x, es una derivada mixta, ¿sí? Recuerden que aquí me avisan, dice primero derive respecto a x y al resultado lo deriva respecto a y. En cambio acá dice primero derívelo respecto a y parcialmente y el resultado de ahí derívelo parcialmente respecto a x. ¿Listo? Cuando yo hago la revisión me doy cuenta que todavía no trabajan eso y es muy preocupante, y es porque la física, las derivadas parciales son la base de la física, ¿sí? De la matemática y de las ecuaciones diferenciales. Entonces, por favor, si ustedes tienen que calcular una mixta, primero deben empezar con la primer variable. En este caso deben empezar respecto a x. ¿Listo? Derivar w respecto a x. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si derivo respecto a x, en mi mente y se vuelve ¿qué? Un numerito. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Voy a derivar esto respecto a x. Esto se vuelve un numerito. Y la regla dice que si yo tengo un número y una función, bajo el número, o sea, seno de y, siempre es así, y derivo x, pero la derivada de x es 1, pero es feo colocar el 1, entonces sobreentiende que ahí está un 1. Entonces, si se dieron cuenta, siempre que ustedes tengan un número por una función, bajen el número y deriven la función. Sigamos acá. Estamos derivando respecto a x. ¿Sí o no? Entonces y se vuelve ¿qué? Constante, el número. ¿Sí? Entonces, ¿qué está diciendo, profe? Bajo el numerito, ¿sí? Ahí está, y derivo seno. La derivada de seno es coseno.
Sigamos, estoy derivando respecto a x. Y se vuelve un numerito, ¿sí? Una constante. Bajo el numerito y derivo x. La derivada de x es 1, pero se queda mal colocarla, entonces la dejo implícitamente, ¿sí? Y ya acabo de derivar w respecto a x. ¿Listo? Por favor, en el parcial no pueden fallar en la notación, ¿sí? La notación es supremamente importante. ¿Listo? Entonces, cuando el profesor da la tarea de hacer un video, es para que ustedes miren en qué no debo fallar, ¿sí? ¿Qué es lo que debo hacer? Entonces, ya vamos a derivar ahora sí al resultado, vamos a derivar ahora sí respecto a y. Respecto a y, x se vuelve constante. La derivada del seno de y respecto a y, pues coseno de y. La derivada de seno es coseno. La derivada respecto a y de y por coseno de x, respecto a y, esto se vuelve ¿qué? Constante, porque estamos derivando respecto a y, ¿sí? ¿Qué dice la regla? Bajo la constante y derivo y. La derivada de y es 1. Y acá derive y respecto a y. Pues la derivada de y respecto a y es 1. ¿Sí? Lo único que se vuelve constante respecto a y es x. ¿Listo? En ese caso ya tengo ese resultado de ahí. Entonces, se dan cuenta, es un juego de asignar constante y variable. Y es un método que ustedes ya deben manejar cualquiera que sea el ejercicio, por difícil que sea. Siempre hay que manejar constante variable. Vamos a el siguiente aspecto. Y es primero respecto a y. Ahora sí cambiemos, hagamos primero respecto a y. Primero respecto a y, x es la que se vuelve constante. Y esta la variable. Entonces, bajo la constante, aquí está, y derivo la variable. La derivada de seno es coseno. Respecto a y, esta se vuelve constante y esta es la variable. ¿Listo? Bajo la constante, que es esta de aquí, y derivo la variable, pero la derivada de y es 1, que está aquí. Respecto a y, esta es la constante y esta es la variable. Bajo la constante y derivo y. La derivada de y es 1, pero es feo colocarlo ahí. ¿Listo? Y acabo de derivar solamente asignando variables y constantes, que ustedes también lo pueden hacer en su hoja ministro y sin ningún problema poder derivar de una manera muy sencilla. ¿Listo? Vamos a la parte 2, y es que ya derivé respecto a y, pero a ese resultado debo derivarlo así respecto a x, a este resultado. Respecto a x, y se vuelve la constante y x la variable. ¿Qué dice la regla? Baje la constante y derive la variable. La derivada de x es 1. Sigamos aquí. La derivada del seno de x respecto a x es coseno y la derivada de x respecto a x es 1. ¿Sí? ¿Qué concluimos? Que las derivadas mixtas son idénticas, por lo tanto son iguales. En la guía que ustedes tienen en sus WhatsApp, entonces nos avisa que cuando hay ese tipo de aspectos, ustedes deben verificar el teorema de la derivada mixta, que dice que siempre van a ser que iguales. Si me da error es porque algo estoy derivando mal. Vamos a la parte final para despedirnos. Tenemos una ecuación de varias variables. Hay que calcular la derivada de z respecto a x parcialmente y evaluarla en este punto, 1 en x, 1 en y y 1 en z. Entonces, lo único que se debe hacer es aplicar esta formulita que se vio en clase, ¿sí? Que la derivada parcial de z respecto a x es igual a menos f de x sobre f de z. ¿Sí? Y lo único que nosotros debemos hacer en ese aspecto es que la función quede igualada a 0. Esta ya se las había entregado igualada a 0 para que solamente deriven. Si se dan cuenta, el ejercicio de arriba como este de acá abajo eran muy sencillos, derivadas muy sencillas que debemos aprovechar. Y en este caso
esta es muy sencilla, vamos a derivar primero respecto a x, repito, primero se iguala a 0 y de ahí se empieza a derivar. Respecto a x, y se vuelve constante y x variable. Bajo la constante, ¿sí? Y derivo la variable, pero la derivada de x es 1. Sigamos. Estoy derivando respecto a x, o sea que z se vuelve la constante y x es la variable. Bajo la constante y derivo x, que es la variable, pero la derivada de x es 1, no lo coloco. Y acá sigamos. Como estoy derivando respecto a x, y y z se vuelven constantes. Por lo tanto, la derivada de toda esta constante sería 0, no la coloco. Y este menos es el menos de la fórmula, ¿sí? Sobre la derivada respecto a z. ¿Sí? En este caso, la derivada respecto a z es muy sencillo, lo voy a volver a trabajar de manera práctica para que ustedes miren que esto es muy práctico, no importa el ejercicio, si sé la técnica. Respecto a z, x y y se vuelven ¿qué? Constantes, y la derivada de una constante, 0. Respecto a z, z es la variable respecto a z y x es la constante, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la regla? Baje la constante, en este caso es x, y derive z al cubo. La derivada de z al cubo es 3z al cuadrado, que es lo que tengo aquí. Sigamos. Respecto a z, z es variable y 2y es constante. Baje la constante, que es 2y, y derive z. La derivada de z es 1. ¿Listo? Automáticamente ya tengo mi función y lo único que debo hacer es reemplazar en el valor de ¿qué? De 1, 1, 1. ¿Sí? ¿Qué significa eso, profe? 1 en x, 1 en y 1 en z. Entonces quedaría en y1, 1 más 1 al cubo daría 2. 1 por 1 al cuadrado, 1. 3 por 1, 3. 2 por 1, 2. Quedaría 2 sobre 1 y el signo de afuera quedaría menos 2. O sea que la derivada parcial en ese punto me daría menos 2. Si ustedes son curiosos, eso tiene una aplicación, ¿sí? Cuando yo hago la derivada parcial y evalúo en un punto, estoy hallando la recta tangente a una superficie, la pendiente de la recta tangente a una superficie. Entonces es muy importante que lo manejemos. Listo, y con este pequeño ejercicio me despido, ¿sí? Que es un ejercicio de lo que yo conozco, de ustedes ya tienen que manejarlo porque en el parcial todo esto es un punto fijo, es la regla de la cadena para varias variables. Está en el libro de Simbaló, que está en el grupo de WhatsApp, y también pues está aquí en las guías, está, mejor dicho, está en todos los documentos, inclusive en este video. Esta función W para hacer el diagrama de árbol depende de y, x y z. Entonces en el parcial, sin temor alguno, voy a hacer con un color anaranjado, W depende de x, de y de z. ¿Puede depender de más? Sí. Entonces tienen que analizar, en este caso solo está y, solo está x y solo está z. Y esas a su vez, x, y y z, a su vez dependen de una sola variable independiente, que en este caso es t. O sea que x y z dependen de una sola, que es t. O sea, convergen a esa variable independiente. Entonces, cuando yo aplique regla de la cadena en el parcial, ¿sí? Que es muy seguro que les va a salir, lo único que ustedes deben hacer es hacer bien el diagrama, ¿sí? En este caso, W al depender de tres variables se hace derivada parcial. Derivada parcial de W respecto a X, derivada parcial de W respecto a y derivada parcial de W respecto a Z. ¿Sí? Y estas tres variables dependen de una sola, que es t. Entonces quedaría no derivada parcial,
¿sí? Se utiliza esta derivada parcial cuando son varias variables. Cuando es una se utiliza derivada ordinaria de x respecto a t, derivada ordinaria de y respecto a t y derivada ordinaria de z respecto a t. ¿Sí? Entonces, esa es la clave a la hora de tener en cuenta en el parcial. ¿Sí? Entonces ya les dije dos claves. La una es que al calcular la derivada parcial en un punto se está obteniendo la pendiente de la recta tangente de la superficie. Y aquí le estoy diciendo cómo se clasifica una derivada parcial. Es cuando son varias variables y cuando esas varias variables dependen de una sola se clasifica como derivada ordinaria. Listo, ya con eso pues ya tengo resuelto el ejercicio. Ya acabé. Con esto me despido. De un lado cogemos la primera cadenita, que es esta de aquí, y es esto. Se hace una multiplicación del diagrama de árbol. Derivada parcial, derivada ordinaria. Acá también. Con y, derivada parcial, derivada ordinaria, que sería este pedazo. Y finalmente este pedazo. Derivada parcial, derivada ordinaria. Y la sumo para poder calcular la derivada de w respecto a t, que son los extremos. ¿Sí? Como va a ser de una sola variable, se escribe como derivada ordinaria. ¿Sí? Porque va a ser w respecto a t y t es independiente, es una sola variable. Y lo demás ya es un proceso supremamente sencillo que ya lo aprendimos en la parte superior. ¿Sí? ¿Cómo así, profe Jonathan? Porque aquí les avisa, ¿sí? Derive w respecto a x. Si esto es w respecto a x, x es variable y y es constante. Va a ser una acá, perdón. ¿Qué dice la regla? Baje la constante, que es 2y, y derive la variable, pero la derivada de la exponencial es la misma. Ahora sí, acá que dice, derive x respecto a t, me ubico en x, y la derivada del logaritmo, ya la vimos al inicio, es 1 sobre su argumento, este viene siendo su argumento, por la derivada del argumento, en ese caso es 2t. ¿Listo? Entonces, miren lo fácil que es trabajar. ¿Sí? Si a mí me dan la posibilidad como estudiante de llevar la tabla de derivadas, pues yo la llevo y la aplico. Por ejemplo, aquí, derive w parcialmente respecto a y. Entonces, si respecto a y, ¿quién se vuelve constante? Ahora esta se vuelve constante y y se vuelve variable. ¿Qué dice la regla? Baje la constante, o sea, Euler a la x, y derive 2y, que es la variable. La derivada de 2y es 2. ¿Sí? Por la derivada de y respecto a t. Y la derivada de tangente inverso, que ya lo habían hecho en el primer punto, es 1 sobre 1 más el argumento al cuadrado. ¿Quién es el argumento? Pues t, por la derivada de t, pero la derivada de t es 1, no lo coloco, quedaría igual ahí. ¿Sí? Y finalmente, lo mismo se hace para z. Profe, ¿cuál es la derivada parcial? Sí, aquí está, de w respecto a z. Respecto a z, y x se vuelven constantes. La derivada de una constante, ya saben que sería 0. Y la derivada del logaritmo de z, que está con signo negativo, sería menos 1 sobre z. Por la derivada de z respecto a t. Y la derivada de z respecto a t es la misma, porque la derivada de la exponencial es la misma exponencial. Lo demás es un proceso supremamente sencillo de matemáticas básicas. ¿Por qué dice eso, profe Jonathan? Y es que lo único que deben hacer, ojo en el parcial, es reemplazar lo que es y lo que es x. Y es tangente inverso, aquí lo reemplacé 2 por y x que está aquí es logaritmo natural. Euler a la logaritmo natural. ¿Sí? Y esto de aquí baja igual, pero obviamente multiplicando 1 por 2t, quedaría 2t. Más
Vuelve y juega. Aquí, ¿qué reemplazo? Reemplazo x. X es logaritmo. 2 por Euler al logaritmo. Y esto de aquí pues lo paso igual, que es que está aquí abajo. ¿Por qué? Porque todo esto por 1 pues va a dar todo eso. Más por menos menos, reemplazo z. Z es Euler a la t, que está aquí. Por Euler a la t, que está arriba, se van a cancelar. Recuerden una propiedad, que si yo tengo la exponencial y el logaritmo de alguna cosa, que la voy a llamar x, esto se cancela por ser inverso y solo me sobra x. Esto es lo que acabo de hacer aquí. Estas dos se cancelan y sobraría t al cuadrado más 1 al cancelarse. Entonces, pero como me sobraría esto y abajo está lo mismo, se van a cancelar. 2 por 2t me daría 4t y me sobraría tangente a la menos 1. Vuelve y juega. Euler y logaritmo se cancelan. Queda esto. Pero como esto está acá abajo, también se van a cancelar, ¿sí? Y me quedaría 2 menos 1. 2 menos 1 me quedaría 1. Y al evaluar el valor de t, que en ese caso el problema les decía que evalúen, creo que, no me acuerdo el valor de evaluación. Bueno, ustedes revisan. Yo creo que es t igual a 0, ¿sí? Les daría pi más 1, ¿sí? Porque la tangente inversa de 0 es pi cuartos, pero por perdón, t vale 1, ya me acordé. T vale 1, tangente a la menos 1 de 1 es pi cuartos, 4 por 1, 4, que es este de aquí, pero con el de abajo se cancelan, y 2 menos 1 es 1. O sea que la respuesta sería pi más 1. ¿Listo? Entonces, este es un proceso que acaban de ver de derivar. Todo es derivar, ¿sí? Derivar y reemplazar y aplicar algunas propiedades que ustedes ya saben de matemática básica, como que la inversa de la exponencial es la logarítmica. Y ya con eso pues quedaría finalizado el cuestionario. Les agradezco mucho, no olviden repasar. Lo hice este video con mucho aprecio para que ustedes puedan repasar y ya con eso pues puedan culminar con éxito este corte. Éxitos y que tengan como quien dice, un buen momento de repaso para lo que será su parcial.